La mayoría de las personas que hacen daño no se consideran malas personas. No porque sean hipócritas, aunque algunas lo son, sino porque la mente humana tiene una capacidad extraordinaria para construir narrativas donde uno siempre es el protagonista razonable. El que tuvo motivos, el que no tuvo otra opción. En esta historia es la historia de Marcos, un hombre que durante 40 años creyó ser el héroe de su propia vida. Un padre dedicado, un trabajador honesto, un hombre que había sacrificado mucho por su familia y que a los 63 años, sentado en una sala de espera de hospital, escuchó por primera vez la versión de los demás. Lo que oyó lo cambió todo, o tal vez no lo cambió en absoluto. Y eso es lo más inquietante. Juzguen ustedes. Marco nació en Monterrey en 1958, el mayor de 4 hermanos. Su padre era mecánico, su madre costurera. Creció en una casa eh, pequeña donde el dinero nunca alcanzaba del todo, pero tampoco faltaba del todo. Ese equilibrio frágil que muchas familias mexicanas de esa generación conocen bien. A los 26 años se casó con Lucía, una maestra de primaria, que había conocido en una casa de un amigo en común. Tuvieron 3 hijos, Rodrigo, Andrea y el pequeño Daniel, que llegó cuando Marcos ya tenía 34 años y que desde el principio fue distinto a los otros dos, más callado, más difícil de leer. Marcos trabajó toda su vida en la misma empresa distribuidora de materiales de construcción. Empezó como vendedor de mostrador y llegó a ser gerente regional a los 45 años. No era un hombre brillante, pero era constante. Llegaba temprano, se quedaba tarde, nunca faltó un día sin causa justificada en 31 años. En su versión de la historia era un padre bueno, proveedor, presente, exigente, porque quería lo mejor para sus hijos. Esa última palabra, exigente, es la que con el tiempo adquiriría otro significado. Marcos recordaba una infancia que les dio a sus hijos. Recordaba los domingos en el parque, los viajes a Saltillo en verano, las tardes viendo fútbol con Rodrigo. Recordaba haber pagado las colegiaturas sin quejarse, haber comprado el uniforme nuevo cada año, haber estado en los festivales escolares aunque tuviera que salir temprano del trabajo. Recordaba haber sido duro a veces, sí, pero duro de la manera correcta, decía, como su padre lo había sido con él, con cinturón, cuando era necesario, con voz alta. No había otra forma de que entendiera. Recordaba la vez que Rodrigo reprobó tercero de secundaria y él tiró los cuadernos por la ventana, pero Rodrigo repasó esa materia y la pasó, así que el método había funcionado. Recordaba haber discutido mucho con Lucía, sí, pero los matrimonios tienen esos conflictos, decía. Eso es normal. Lo anormal es cuando uno de los dos no respeta al otro. Y Marcos siempre había sido el que sostenía la casa. Recordaba que Andrea dejó de hablarle durante 2 años, allá por 2003. Pero eso fue porque ella era rebelde. Porque se juntó con gente que la llenó de ideas en la cabeza y que con el tiempo regresó. Y él la recibió así, sin reproches. Eso decía Marcos. Era ser un buen padre. Recordaba que Daniel, el más pequeño, se fue a vivir a Guadalajara a los 19 años y desde entonces el contacto era mínimo. Pero Daniel siempre fue el más independiente, el más difícil. Algunas personas son así. Marcos tenía una explicación para todo, una narrativa pulida, coherente, donde cada cosa difícil que había pasado tenía una causa externa a una justificación razonable. Esa narrativa funcionó durante 40 años. En marzo de 2021, Lucía tuvo un derrame cerebral. Fue un jueves por la mañana. Mientras desayunaban solo en la casa, la encontró la vecina que había ido a devolverle un molde de rosca. La ambulancia llegó en 12 minutos. Marcos estaba en la oficina cuando recibió la llamada. Manejó al hospital en un estado que él mismo describiría después como pánico puro. El tipo de miedo que no sabías que podías sentir hasta que lo sientes. Lucía sobrevivió. El daño fue significativo, pero no irreversible. Semanas de rehabilitación, meses de recuperación lenta, la posibilidad real
de volver a una vida realmente normal. Pero esa tarde, mientras Marcos esperaba en la sala del hospital, llegaron sus hijos. Rodrigo llegó primero. Vivía en Monterrey. Andrea desde la Ciudad de México. Daniel desde Guadalajara en el primer vuelo que encontró. Marcos no había visto a los tres juntos en más de 8 años. Lo que pasó en esa sala de espera no fue una reconciliación. Fue algo más parecido a una rendición de cuentas, que nadie habría planeado, que ocurrió porque la adrenalina y el miedo y el agotamiento bajaron las defensas de todos al mismo tiempo. Fue Andrea quien habló primero. Papá, dijo, con una calma que a Marcos le pareció extraña dado el momento. Necesito que sepas algo. No para pelearnos hoy, solo para que lo sepas. ¿Qué cosa?, preguntó Marco. Que nosotros tres llevamos años hablando de lo que vivimos en esa casa. Y que ninguno de los tres lo recuerda igual que tú. Rodrigo habló primero de los cuatro. No fue un momento de corrección paternal, dijo. Fue una tarde en la que Marcos llegó del trabajo, furioso por algo que no tenía nada que ver con él, y los cuadernos fueron lo primero que encontró a la mano. Rodrigo tenía 12 años. Recogió las hojas del patio durante 1 hora llorando sin entender qué había hecho mal. Siguió hablando. Las noches en que Marcos llegaba tarde y despertaba a toda la familia para cenar juntos, aunque fueran las 11, porque él quería cenar en familia y lo que él quiso, o lo que él quería, era la norma. Las discusiones con Lucía, que no eran discusiones, sino Marcos gritando y Lucía callando, aprendiendo que callar era más seguro que responder. El día que Rodrigo intentó defenderla y Marcos lo empujó contra la pared con una mano en el pecho, mirándolo a los ojos sin decir nada, solo para que suspirara y supiera quién mandaba. Andrea habló de los 2 años que dejó de hablarle. No fue rebeldía, fue que a los 19 años consiguió trabajo, ahorró durante 6 meses y se mudó. Porque vivir en esa casa le producía una ansiedad que no supo nombrar. Hasta que fue a terapia a los 27 años. El terapeuta le dio el nombre. Había crecido en un ambiente de control y miedo encubierto de amor. Daniel no habló mucho. Solo dijo: yo me fui a los 19 años porque Rodrigo me dijo que si esperaba más tiempo, me iba a quedar. Y tenía razón. Marcos los escuchó, o intentó escucharlos. Varias veces abrió la boca para explicar, para corregir, para dar contexto. Cada vez uno de los tres lo miraba y él cerraba la boca de nuevo. Al final dijo lo único que pudo decir: yo no quise hacerles daño. Lo sabemos, dijo Andrea. Ese es exactamente el problema. Lucía se recuperó. El proceso fue largo y hubo secuelas menores. Una dificultad leve para encontrar palabras, un cansancio que antes no tenía, pero volvió a caminar, a cocinar, a leer. Volvió a ser, en lo esencial, ella misma. Lo que no volvió fue la vida que Marcos había tenido antes de esa sala de espera. No porque sus hijos lo abandonaran, no lo hicieron. Rodrigo llamaba los domingos, Andrea los visitaba a las fechas importantes. Daniel mandaba mensajes cortos, pero constantes. Era un contacto distinto al que Marcos imaginaba que tendría con sus hijos a esta edad. Pero era contacto. Lo que no volvió fue la narrativa. Marcos intentó durante semanas regresar a la versión de la historia que había cargado durante 40 años. Intentó encontrar los argumentos que siempre había tenido, la disciplina necesaria, los tiempos distintos, el hombre que había dado todo por su familia, pero algo en esa sala de espera